Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar esto que empezamos el jueves pasado, que es la consideración de las parábolas del Señor Jesús. Las parábolas del Señor Jesús, decíamos el jueves pasado, son relatos sencillos de la vida cotidiana, de los cuales el Señor utiliza para dejar una enseñanza muy clara, como siempre hace el Señor. Es un relato sencillo que el Señor utiliza para dejarnos verdades profundas. Vimos el jueves pasado la parábola del sembrador, es la primera que aparece en los evangelios, es muy conocida de todos nosotros. Hoy vamos a ver otra que también es muy conocida de todos nosotros, que es la parábola del trigo y la cizaña. Un relato que el Señor utilizó. Pero hermano, antes de comenzar con la parábola que está en el capítulo 13 de Mateo, si quieren ir abriendo, y está en el verso 24, y ya lo vamos dejando ahí. Yo quiero decir, a lo mejor no lo dije el otro día, la iglesia del Señor, nosotros, esto que es la iglesia, no está presente en los evangelios. No está presente en los evangelios. La única mención que hay en los evangelios a la iglesia la hace el Señor Jesús en el capítulo 16 de Mateo, en el verso 16, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y el Señor le dice, bien has dicho, sobre esta confesión, no sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Es la única mención a la iglesia que aparece en los 4 evangelios. Significa que no podemos retirar enseñanza acá, lo estamos haciendo, lo hacemos todo el tiempo, del Antiguo Testamento también. Pero la iglesia nace en el capítulo 2 de los Hechos y se da a conocer a lo largo de las epístolas. ¿A quién le hablaba el Señor acá? A judíos y a gentiles, la gente que habitaba Jerusalén, donde él estaba, y no les está presentando la iglesia, les está hablando del reino de los cielos o del reino de Dios. Esta expresión, el reino de los cielos o el reino de Dios, en los 4 evangelios se repite cerca de 80 veces. Así que el Señor en ningún momento habló de la iglesia como nosotros conocemos. Decía Pablo que es un misterio oculto desde la antigüedad, que Dios lo puso de manifiesto en estos tiempos. Pero está ausente, como está ausente en el Antiguo Testamento, lo que es la iglesia. Por lo tanto, muchas enseñanzas que recogemos de acá las tenemos que hacer con cuidado al aplicarlas a nuestra vida, porque algunas tienen que ver con esto que hablamos, el reino de Dios, el reino de los cielos, que igual nos es cercano, pero tengamos siempre esto presente, ¿no? Bueno, a la luz de esto, vamos a leer esta parábola tan hermosa que dice el Señor, después del sembrador, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la cosecha, que es la siega, yo diré a los sembradores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo de mi granero. Esto es un hecho futuro que no está presente en la iglesia. Gracias. Esta tarea de sembrar el trigo y la cizaña comienza ya en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo falsos profetas. Ahí en la corte del rey Acab aparecen 450 profetas, más o menos 400, profetizando su victoria. Y hay un solo profeta de Dios que lo tenían ahí en prisión porque no le profetizaban lo que Acab quería escuchar. Así que los falsos profetas han estado siempre. Esta parábola enseña acerca de lo verdadero y de lo falso. El sembrador es Dios. La semilla es la palabra de Dios, es buena semilla, es la mejor semilla, la de más alta calidad, porque es la palabra de Dios. Y el enemigo que de noche vino encubiertamente, sembró cizaña, obviamente es el diablo. Esto crece junto
Siempre que pienso en esto con algo médico, digo, si es algo médico, tendría que decir Juan Mariano, y si es del campo, lo tendría que decir Walter. Pero esto crece junto, y entre que el trigo, con el trigo se hace el pan, que es la base alimenticia de la mayoría de todos nosotros, bueno, la cizaña es muy parecida, pero no sirve absolutamente para nada. Y a veces desarrolla un hongo, por lo que leí el otro día, que es tóxico. O sea que no se puede comer. ¿Y qué es lo que se va a hacer con la cizaña? Bueno, se recoge y se quema en el fuego. No sirve para otra cosa. Pero el Señor les está hablando de otra cosa, más allá del trigo y la cizaña. Le está hablando de verdaderos hijos de Dios y de falsos hijos de Dios. Se parecen mucho, pero sustancialmente son totalmente distintos. Es la diferencia entre la vida y la muerte, pero se parecen mucho y crecen juntos. Le dijeron, bueno, vamos y arrancamos. No lo hagan porque por ahí van a arrancar el trigo. Querer meter exactamente esto hoy en la iglesia es un problema. Esto tiene que ver con el final de los tiempos, cuando Dios enviará a sus ángeles, va a juntar a los que son suyos, y en aquel juicio que va a hacer sobre la humanidad, va a quemar todo lo malo en el fuego. Ese tiempo todavía está por delante, por eso te digo, no está la iglesia acá, no lo quieras aplicar exactamente a la iglesia porque te vas a encontrar en problemas siempre con las parábolas. El Señor les está enseñando que hay verdadero y falso, que a su tiempo Dios, que conoce las cosas y conoce a cada uno en persona, se va a ocupar de reservar a los buenos y de quemar a todos aquellos en el infierno. El infierno es un lugar donde no van los que Dios rechazó, van los que rechazaron a Dios. Son dos cosas distintas. Al infierno, que es un lugar horrible, cada vez nos cuesta más hablar del infierno, por lo que vemos de la Escritura es muy complejo, es muy doloroso, pero no va a la gente que Dios rechazó, allí va la gente que rechazó a Dios. Al infierno se va voluntariamente. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo y el proyecto de Dios, solamente que no todos los hombres estamos de acuerdo con eso. Algunos respondemos al llamado, otros no, viven de otra manera. Algunos abiertamente, con eso no hay ningún problema, porque uno se da cuenta, vive de otra manera. ¿Cuál es el problema? Que en ese terreno donde estaba el trigo, vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces, ¿dónde sembró la cizaña? Y la sembró en medio del pueblo de Dios. En Israel la hubo y hoy en la iglesia también la hay, por eso lo podemos recoger y tomar la enseñanza a nosotros. Uno dice, bueno, ¿qué sería? Bueno, le dice, arrancamos todo, no porque se parece mucho y vamos a confundir, ¿no? A veces la gente dice, si el mal no existiese en la tierra, nos tienen que matar a todos. Para que el mal no exista en la tierra, hay que barrer otra vez la humanidad. No es el proyecto de Dios, ya lo hizo en Génesis capítulo 6. Ahora estableció las cosas de otra manera, dio salvación en el Señor. Aquellos que hemos respondido al llamado tenemos salvación, vida eterna, y lo otro el Señor, hermano, se va a ocupar en su momento. Salmo 96 dice, Él juzgará con justicia a las naciones. En el día del juicio final, donde dice la gente que va a pagar algunas cosas, te pago el día del juicio final, se lo toma en broma, es un juicio que aparece al final del libro de Apocalipsis o de Revelación, dice que los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados según sus obras. Entre aquellos que no responden al Señor, no todos cometieron la misma gravedad de pecados. Y Dios va a juzgar conforme a sus obras, y los que no estén en el libro de la vida van a ser echados en el infierno. Pero esto lo va a hacer Dios, es el único juez que puede hacer una cosa así, es el juez de toda la tierra. Esta es la explicación, de alguna manera, de la parábola. Hay falso y verdadero. Se parece mucho, crece junto. Por el momento Dios no está ejecutando ese juicio, está en el futuro, Dios lo va a hacer. Si venimos al terreno de la iglesia hoy, vamos a encontrar también que esto se repite. La historia vuelve a repetirse. ¿Y qué es lo que encontramos hoy? Bueno, en 2 Corintios 11, yo lo voy a referir, y ustedes después pueden ver el video o si lo anotan. 2 Corintios 11 es una denuncia del apóstol Pablo acerca de falsos hermanos. Él dice, yo estuve en peligro muchas veces. Y entre esas cosas, falsos hermanos. Esto ahora ya sí estamos en la iglesia, ya salimos del reino de los cielos, si bien todo tiene que ver con el reino de los cielos, pero hoy estamos en la iglesia, este pueblo que el Señor compró por su sangre, y no estamos hablando exactamente de este pedazo de la iglesia, estamos hablando del mundo evangélico en general, todo es del Señor. A veces nos parecería que algunos no, otros sí, hermano, lo sabe el Señor. La Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor.
A veces nosotros queremos ver, juzgamos, decimos, tenemos que tener cuidado. Si mirásemos el libro de Apocalipsis en el 2 y 3, hacemos un picnic, ¿sí? Invitamos a la Odisea, la iglesia. No, estos no son ni primos. No. Es pueblo de Dios. ¿Invitaríamos a los corintios a una reunión, una conferencia? Y no, tampoco. Es pueblo de Dios también. Y nosotros, y a lo mejor tenemos que decir, y no tampoco. Así que gracias a Dios por su misericordia para con cada uno de nosotros. Yo le alabo cada día y le bendigo por esta misericordia que nos mantiene en pie. No somos mejores nosotros que nadie. Algunas cosas vemos que son muy equivocadas. Conoce el Señor a los que son suyos. Igualmente nosotros tenemos que mirar, ahora sí en el ámbito de la iglesia local, este tipo de cosas. Pablo estuvo entre falsos hermanos. ¿Cómo es esto, los falsos hermanos? Hay hermanos verdaderos y falsos. Es la cizaña. Son aquellos que parecen y no son. Dice Pablo, tendrán apariencia de piedad. Segunda Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 5. Da una lista, parece que está describiendo a Frankenstein o está describiendo a un asesino serial, pero termina diciendo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de él. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es tan importante la palabra de Dios, asimilarla, que forme parte de nosotros. Tienen apariencia de piedad, como la cizaña. Es trigo, no es trigo. Podemos hacer pan, no hagamos pan. Y si lo comes, te podés intoxicar si tiene el hongo. No se puede. Y hay falsos hermanos. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Con aquella fórmula vieja que nos dejó el Señor cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. A través de los años, mis amados, como todos los que tenemos algunos años, yo ya escuché de todo. Ya escuché bastante, testimonios, manifestaciones, y siempre vuelve una y otra vez esta fórmula que nos dejó el Señor. Por sus frutos los conoceréis. No pasa por la elocuencia, no pasa porque menciona a Dios a cada rato, no pasa siquiera porque mencione textos bíblicos, no pasa por ahí. Pasa por su forma de vivir. La forma de vivir cotidiana, tuya y mía, declara la fe que hay en nosotros. Las decisiones que nosotros tomamos y la manera en que vivimos son las que declaran realmente quiénes somos, si somos trigo o no somos trigo. Si tenemos una apariencia solamente de piedad, pero al vivir lo cotidiano y tomar decisiones, a veces hay gente que cree como creyente, pero actúa como inconverso. Eso es una dicotomía, ¿no? Tal vez no es una persona convertida a Cristo, es un religioso. Bueno, no sabemos, no se sabe bien, pero lo fundamental es mirar cómo vive la persona y cómo vive en lo cotidiano. En una ocasión hablaba un pastor viejo acerca de la sucesión con pastores más jóvenes y dice que en ese caso él se iba a vivir unos 15, 20 días a la casa del candidato. Y hay que tenerlo, el pastor viejo, 15, 20 días viviendo lo cotidiano para ver cómo vive, cómo se trata con la esposa. La casa es un testimonio, ¿no? Todo el exterior de la casa habla de nuestro interior, casi siempre. Es así. Y ver de primera mano cómo vive, cómo trata a los hijos, cómo maneja la casa, cómo compra, cómo vende, cómo responde, qué decisiones toma. Porque el texto dice, si no gobierna su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Así que se tomaba el trabajo, le pasaba 15, 20 días en la casa, y vos los primeros días te cuidás porque está el pastor, está don Pepe, y ya después no te cuidas más, ¿no? Ya te aflojaste, 15, 20 días, no ves la hora que Pepe se vaya. Pero esa es nuestra fe. Nuestra fe es nuestra forma de vivir. No es tanto lo que decimos, podemos ser prolijos. Yo sé que acá somos prolijos, nadie dice lo que no tiene que decir y confío que es verdadero. Pero Pablo hablaba de falsos hermanos. ¿Podemos encontrar en las iglesias? Sí. Pablo los menciona. ¿Qué otra cosa hay? Hay falsos maestros, esto lo dice Pedro. Así como en el pueblo hubo falsos profetas, entre ustedes va a haber falsos maestros, no digo profetas, maestros. Aunque hoy digan que hay profetas de vuelta, la Biblia no lo enseña, los profetas ocuparon un lugar en el crecimiento de la iglesia, ya lo vimos alguna vez. Como hubo falsos profetas y que eran muchísimos, en una ocasión el profeta Elías, seguramente con ayuda, mató 850.
el Carmelo, donde estaban los profetas de Baal y otros profetas más que eran falsos. Él hizo un desafío, les dijo que ellos pongan el sacrificio, él estaba solo, iba a poner el sacrificio sobre la peña. Dijo, bueno, Dios que responda por fuego, ese es Dios. Empiecen ustedes que son muchos, le dijo. Y ahí empezaron desde la mañana hasta la tarde, gritaban, dice que se sajaban, se cortaban a sí mismos con lancetas y demás. No pasó nada. Encima Elías un poco los cargó, le dijo, griten más fuerte que a lo mejor está durmiendo. Baal. Cuando llegó su turno, invocó al Señor. Pero antes de invocar al Señor, hizo mojar ese sacrificio 3 veces. Dijo que lo mojen. Si vos querés que algo se prenda por fuego, no diga que lo mojen, dejalo sequito, a ver si el sol lo calienta, uno le va buscando la vuelta. Y dijo que lo mojen 3 veces. Y el agua corría. Y él hizo una oración muy sencilla, pero muy profunda, la de fe, la que importa. Le dijo, Señor, conozca este pueblo que tú eres Jehová y que yo soy tu siervo. Dice que cayó fuego del cielo, consumió el sacrificio, lo consumió todo, se secó el agua. 850 eran mayoría, y obviamente después con ayuda no habrá matado el solo 850, lo mataron a todos. Esto estuvo. ¿Qué es lo que hay hoy en medio del pueblo evangélico en general? Hay falsos maestros y el problema es que cada vez hay más. Pisás una baldosa, sale un maestro de abajo. Todos son maestros, todos dan cursos para liderazgo, todos dan cursos para pastores. Algunos trajeron infinidad de problemas en el mundo evangélico. ¿Qué es lo que hay también? Dice 2 Corintios 11 que hay falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Pablo tenía que una y otra vez validar su apostolado, porque se decía, no, bueno, apóstoles, Juan, aquello. Pablo, vos viste al Señor. Miren, para ser apóstol del Señor Jesucristo hacen falta requisitos que están en Hechos capítulo 1. Hoy también, pisás una baldosa, si la pisás bien, también sale un apóstol de abajo, porque ya le quedó corto el título de maestro, hay tanto, ahora somos apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. De alguna manera apóstoles somos todos porque el Señor nos envió hasta el último de la tierra con el Evangelio. Vos sos apóstol, yo soy apóstol, somos enviados, podemos decirlo, sí. ¿Por qué no lo decimos? Para que las cosas no se confundan. Después están los que nosotros más llamamos misioneros, hermanos y hermanas que fueron enviados a determinado lugar para una tarea evangelística. Le decimos misioneros. Se podría decir que son apóstoles de la iglesia. Fueron enviados por la iglesia. Son apóstoles de la iglesia. ¿Por qué no lo decimos? Para no confundir las cosas. Pero para ser apóstol de Jesucristo era necesario, dijo Pedro en Hechos capítulo 1, ser testigo de la vida, de la muerte y de la resurrección del Señor. Si no, no se podía ser apóstol de Jesucristo. Estos delincuentes que aparecen ahora, que dice la Biblia, son obreros fraudulentos, son delincuentes. Aparecen arrogándose la autoridad del apóstol de Jesucristo. Entonces ofrecen cobertura, algunos ofrecen cobertura. Dice, está bajo la cobertura del apóstol fulano, y este es el apóstol, y el apóstol puede decir lo que se le ocurra con el peso de la palabra de Dios que no invoca, son sus cosas, es la palabra de Dios. Esto pasa en el catolicismo con las bulas papales. Las bulas papales, que son todas aquellas cosas que fueron escribiendo a lo largo de 2000 años cada uno de los mal llamados papas. El Señor dijo, a nadie llaméis Padre en la tierra, uno es el Padre y está en el cielo. Bueno, pero todo eso para el fiel católico tiene el mismo peso que la Biblia, lo que escribió cada uno de los papas, la ascensión de María, el purgatorio, un montón de cosas más. Bueno, son inventos de los hombres, pero para ellos tienen ese peso. Bueno, los apóstoles evangélicos, dicho de alguna manera, que aparecen hoy, no son ni vos ni yo, que estamos enviados a testificar, no son nuestros misioneros, son delincuentes, porque no vieron al Señor en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y esa autoridad que ellos pretenden no la tienen, porque esa autoridad el Señor se la dio a aquellos que le vieron vivo, le vieron morir y le vieron resucitar. Y se terminaron esos apóstoles, porque ya más nadie vio al Señor vivir, morir y resucitar. Hermano, te tiene que dar claro, porque esta gente cada vez son más, cada vez hay más maestros, ahora se quedaron cortos, salen apóstoles, y el otro día salió un loco diciendo que él era arcángel. Directamente, yo lo conozco, nació en Lanús, ahora está en Miami. Y desde un Rolls Royce te muestra cómo Dios es bueno y se pasea, un gordo más gordo que yo con una camisa floreada,
un payaso, un delincuente, que le saca la plata a la gente. A la señora le regaló un Rolls Royce para que se pasee la pastora, una chica bastante bonita, él es un gordo más gordo que yo. Delincuentes de esos hay un montón. Él dijo, yo soy arcángel. El arcángel es el jefe, pues, el arqui de los ángeles. Hermano, los arcángeles habitan la presencia de Dios. Miguel, jefe de los ángeles. Hay un escalafón entre los ángeles. Bueno, hermano, así querido, hay un montón de cosas. Esto está en el mundo evangélico. Y esto también puede pasar entre nosotros. Puede ser que haya alguno que sea un hermano falso. Nosotros hemos tenido en nuestra congregación. ¿Cuál es el problema? Que esta gente daña. Esta estrategia diabólica la está haciendo el diablo para pelear la iglesia desde adentro. Cuando el diablo pelea la iglesia desde afuera, con persecución, con muerte, la iglesia se fortalece. Es como querer avivar la llama y lo único que hace es fortalecerla. El fuego de la persecución avivó la llama del evangelio. La aviva en el día de hoy. En Nigeria, en tantos lugares más, donde los hermanos están dando la vida por el Señor, la iglesia crece. Pero cuando el diablo se mete adentro, cuando agarra este pedacito de lugar y se pone acá, y bueno, ahí el diablo es una de las formas más peligrosas que hay. Muchos de nosotros pensamos que el diablo aparece como en la película El Exorcista, que muchos no habían nacido en esa época, que la chica saca la lengua, da vuelta la cabeza así como si fuese una licuadora, vomita, escupe clavo. Ahí cualquiera se puede dar cuenta, pero cuando se pone corbata y se pone en este lugar, es peligrosísimo. Cuando se pone la Biblia debajo del brazo, ni te cuento. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Su forma de vivir. No me importa tanto lo que dice. Puede ser el más elocuente de los predicadores, que dice, ¿cómo predica esta persona? Hay que ver cómo vive esta persona, no te lo olvides nunca. Como don Pepe habría que ir a pasar un mes con él antes de darle una responsabilidad. ¿Y hoy cuál es el peligro? Que te podés poner de novio con cizaña, te podés poner de novia con cizaña, pero es un problema. Es una decisión que se toma en la juventud, la del noviazgo, ¿no? Yo a mis hijos les insistí de que eran chicos, tengo 2 varones. Fundamentalmente tienen que ser mujeres que teman a Dios. Si son lindas, mejor. Pero no puede ser linda y nada más. ¿Qué es lo que dice el muchacho? A mí me gusta. Lo que dijo Sansón. Chao, te dejó sin argumento. A mí me gusta. Pero mira que no tiene síntomas de vida. A mí me gusta. Así dijo Sansón, se quedó con Dalila. Y a las chicas, ¿qué les pasa? Y pasa por lo de afuera. Hermano, el primer golpe de vista cuenta. Y cuando dice, mira, no te conviene, porque estamos viendo algunas decisiones, una forma de vivir que habla más fuerte que lo que predica. Pero yo lo quiero, te dice ella. Y ahí te liquidó. Los muchachos dicen, a mí me gusta. Y las chicas dicen, yo lo quiero. Y muchos hermanos se casaron con un inconverso, que tenía apariencia de piedad, pero después se sacó la máscara y era el lobo. Hay una hermana en medio nuestro, ya está muy mayor, pero digo, a veces me gustaría traerla conmigo para que dé testimonio. También lo puede hacer un hermano, ¿no? Pero en el caso de esta hermana se casó con el príncipe azul, que la dejó sorda a trompadas y tiene un desprendimiento de retina, que obviamente está divorciada hace muchísimos años. Pero en el momento llenaba todos los casilleros. Así, un montón de casos. Otro la golpeaba a la señora, pero estaba en el coro unido, y le dijo, no te separes de mí ahora porque estoy en la cresta de la ola. Ese es lo que estás loco. Estoy en la cresta de la ola porque estaba dirigiendo el coro unido, que nosotros conocemos. Pero le pegaba a la señora en la casa, vivía como inconverso, pero estaba en el coro. Estoy en la cresta de la ola. Toda esta locura evangélica te la podés cruzar por cualquier parte. Te podés poner de socio con una persona así. Tené cuidado. Tené cuidado. A veces los hermanos se ponen de socio para algún emprendimiento. Fíjate bien con quién te pone de socio. De vuelta las repetidísimas palabras del Salmo 119, 63. Compañero soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, vamos a la China. No teme a Dios, no guarda sus mandamientos, no vamos a la esquina. Las dos cosas terminan en ina, no te vas a olvidar. O vamos a la China o no vamos a la esquina. Sí, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si teme a Dios es la chica, si es linda mejor, y el muchacho lo tenés que admirar espiritualmente.
por su forma de vivir, no por su forma de hablar. Mire, tenemos que bajar los decibeles al tema del habla. Esto hay que bajarlo muchísimo, porque esto engaña. Hay un dicho secular, no bíblico, dice, no juzgues al hombre por su profesión, ni al libro por su portada. No juzgues al hombre, al hombre o a la mujer, por su profesión, o al libro por su portada. Yo era muy jovencito en la fe, me compré un comentario bíblico de este tamaño. Un montón de tomos. ¿Qué fue lo que me decidió? Era muy jovencito en la fe. Los dibujos de portada renacentistas, donde estaba así, que se tocaban con el dedo. Esto es una maravilla. Me llevé todo el comentario, es una plomada. Lo tengo ahí juntando tierra, es un divague. No juzgues al hombre por su profesión, o a la mujer, ni al libro por su portada. A mí me gusta, y lo podés llegar a lamentar como mi hermana el resto de tu vida. Sin un ojo y sin un oído se lo sacó a trompadas. Y al revés también pasa. Ayer estaba hablando con un hermano que tuvo una situación así. Tengo algunos casos cercanos, pasó así. Ella le dijo, yo quiero vivir la vida. Y le dejó 3 hijos. Y una chiquita de 1 año y medio, y los demás en escalerita porque ella quería vivir la vida, y puso rumbo y se marchó, como dice la canción ahora, ¿no? Y se marchó, no sé, algo falló ahí. Y habrá sido la apariencia, a lo mejor le gustó, como a Sansón. Hermano, tengamos cuidado con este tema de la cizaña. Se parece muchísimo al trigo, pero no es trigo. Con el trigo te alimentás, con el otro te intoxicás. Fíjate con quién vas a tomar un vínculo cercano, tiene que temer a Dios y guardar sus mandamientos. En el capítulo 2 de 2 Pedro, tanto como en Judas capítulo 1, hay una radiografía de estas personas para que no nos olvidemos nunca. Recordad, 2 Pedro capítulo 2, Judas capítulo 1. Las expresiones se parecen muchísimas. Mucho de lo que leas en Judas es casi un calco de lo que lees en 2 Pedro, y habla de estos personajes, hombres o mujeres, también hay pastoras, hay de todo. Bajo la bandera del Evangelio te puedes encontrar las cosas más diversas, pero tienen puntos en común. En 2 Pedro dice el versículo 21 que introducen sutilmente herejías destructoras. Es sutil, van entrando doctrinas extrañas que producen divisiones en el pueblo de Dios. Nuestras iglesias padecieron más por las divisiones que por las persecuciones. El lugar donde yo me congrego tiene 4 en su historia, desde que se fundó en el año 63, tiene 4. Año 66, año 86, año 96, año 2022, fresquita todavía la tengo en la espalda. Entraron sutilmente doctrinas nuevas, tocante al ministerio de la mujer, tocante a las luces para alabar, tocante a tirarnos al piso para adorar, un montón de cosas. ¿Son del Señor o no son? No lo sé, lo sabe el Señor. Lo que generaron un problema terrible en la iglesia. Esto entra despacito, ¿no? Está despacio, cuando te querés acordar está... En el verso 2 dice que arrastrarán a muchos con estas cosas. Encuentran oídos. Ha habido para todas las cosas. Yo me asombro cuando veo las cantidades que se alinean detrás de cosas equivocadísimas. Hay un brote de judaísmo hoy en las iglesias fuertísimo. Aquel judaísmo que padecieron los Gálatas, contra el cual Pablo se cansó de hablar, recientemente volvió a aparecer. ¿Qué decir del calvinismo menos acá, no? ¿Qué vamos a decir? Nada. Una teoría del 1500, que alguien la sacó, la pantalló hace poco y dividió las iglesias. Bueno, como esto, un montón de cosas, que algunas son tremendas. En el verso 3 dice que harán mercadería de ustedes. Van a hacer mercadería. Estos hacen mercadería de la gente. Una vez acá en Argentina se estaba divorciando un pastor muy mediático, muy conocido allá por los años 90, y bueno, como se hizo público, estaba en la escalinata de los tribunales, y dice, yo no sé de qué se queja mi señora la pastora, le dejé 3 ministerios que andan muy bien. Plata. Le dejé 3 ministerios que andan muy bien. Las personas para ellos no importan, son mercadería, son cosas.
Es como que tal vez cuando se habla en la medicina que el paciente es un número, no es un número, es una persona. Somos todos personas, no se los trata como personas. Están viendo qué es lo que le pueden sacar. Bueno, esto aparece en el liderazgo muchas veces, ¿no? Son falsos maestros, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que estafan a la gente. El verso 10 va a decir que no están sujetos a nadie, rechazan la autoridad, siempre son independientes. Dice, pastor, ¿quién es su autoridad? No, a mí me guía el Señor. Error. Error. No digo que sea un error que lo guíe el Señor. Significa que todos tenemos que estar sujetos los unos a los otros. Cuando aparecen estos personajes que son estrellas, no tienen a quién dar cuenta y todos nosotros tenemos que tener a quién dar cuenta. El apóstol Pablo, después de sus viajes misioneros, siendo el apóstol Pablo, volvió a la iglesia de Jerusalén a dar cuenta de todo lo que había hecho. El apóstol Pedro también. Estos personajes no reportan con nadie. Cuando vos veas un autónomo de esta manera, y ahí estamos frente a un problema. Ellos reportan con el Señor. A ellos los guía el Señor. No, hermano, los pastores estamos sujetos los unos a los otros. Nosotros tenemos un consejo de 5 pastores, 5 ancianos. Nadie hace lo que quiere. Nadie, por más viejo que sea. Nadie. Estamos sujetos los unos a los otros. Es lo que debe ser. La persona que no está bajo autoridad no tiene autoridad. La persona que no está bajo autoridad no tiene autoridad. Y finalmente la autoridad obviamente es el Señor. Por ello no reportan con nadie. Dice el verso 13 de 2 Pedro que viven en lujos extravagantes. Bueno, hace ya también varios años Telenoche hizo un informe sobre un grupo que había venido de Brasil, que se hizo muy conocido, que todavía tiene sus locales abiertos, con un nombre, con una frase verdadera, dice: Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Fue la gran profesión de fe de la iglesia primera. Cristo es el Señor. No, César es el Señor. Cristo es el Señor. A la hoguera. Sin embargo, ahí adentro hay otra cosa. Dieron con la cabeza. La cabeza vive en una especie de castillo con un lujo obsceno. Y le explicaba a sus muchachos cómo había que estafar a la gente, con términos que no los puedo repetir porque son irrepetibles. Viven en lujos extravagantes. El arcángel le regaló un Rolls Royce a la pastora para que haga sus visitas. Los otros venían en una limusín, hablando también de los beneficios de ser de Cristo, relojes, cadenas. Son evangélicos, ¿no? Viven en lujos. Verso 14 dice que tienen los ojos llenos de adulterio. Entre estas personas, algunos denominadores son comunes. Una es la plata, otra es la impureza sexual. A causa de las relaciones sexuales, dice Pablo, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Terminó. Hace poco leíamos en Hebreos: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancha, sin mancilla. Maridos de una sola mujer, mujeres de un solo marido. Acá corre el adulterio. Han tenido relaciones con las mujeres de la iglesia, mujeres que han tenido relaciones con hombres de la iglesia, porque el adulterio es un ida y vuelta. No habría adulterio si no hubiese hombres, si no hubiese mujeres. Tiene que ser. Estos casos abundan. En estos personajes no reportan a nadie, no están bajo autoridad, viven atrás de la plata y hay escándalos de este tipo. Y termina diciendo el verso 15 que su Dios es el dinero. Su Dios es el dinero. Y finaliza diciendo que seducen a la gente, les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Libertad. Vas a ser libre. Si el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libre, lo dijo el Señor Jesús. Estos ofrecen cobertura. Te los puede cruzar en el ministerio, sí, pero te repito y terminamos. Te podés poner de novio con uno de estos. Te podés poner de socio con uno de estos. Podés llegar a tener una puerta abierta con alguien de esto. ¿Y qué vamos a hacer? Lo voy a decir mientras vivo, hermano. No me importa lo que dice. Si es arcángel, si no es arcángel, si ayuna 2 veces por semana, si da el diezmo de todo lo que recibe. Acá lo que importa es cómo vive. Y especialmente en lo cotidiano. No acá, no acá.
Habrá que ser como don Pepe, antes de tomar decisiones importantes, habrá que conocerlo o conocerla muy bien. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. No, me gusta, no. Yo lo quiero. Sacátelo de la cabeza. Sacátelo de la cabeza. Bueno, mis amados, el trigo y la cizaña. Era muy sencillo. Lo verdadero y lo falso. Falsos hermanos. Qué barbaridad. Bueno, y todo este enjambre que hablábamos recién. Hermano querido, el Señor nos bendiga. Estas cosas lastiman. Hay hermanos que se han apartado de la fe porque fueron estafados en la fe, de alguna manera fueron abusados. Verdaderos hijos de Dios los lastimaron, no quieren oír más de iglesia. Hay una estadística que dice que son malos creyentes que no se congregan que los que se congregan. Me parece que sí. Y ahora salió una iglesia para los que no se quieren congregar. A los que no se quieren congregar hay una iglesia de un pastor muy conocido, estadounidense, que te da el sermón que vos querés escuchar, todo lo escuchás en tu casa y no hay ningún tipo de problema. Habrá algún CBU de por medio, algún alias habrá, ¿no? Y bueno, para el pastor, para sus necesidades. Mis amados, nos encontramos el próximo jueves, si Dios lo permite, tenemos en este lugar. 2 anuncios que faltan, lo dan los hermanos.